El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos paso a nuestra sección, el debate jurídico, a través del conocimiento y trasladar a ustedes de viva voz de profesionales muy capacitados, competentes, con una trayectoria dentro de la vida jurídica de El Salvador y a nivel internacional, para poder traer esos temas de actualidad y que le permitan a usted formarse su propia opinión y una información de primera mano. Para eso es un privilegio presentar al maestro Jaime Ramírez Ortega, abogado y notario de la República, con quien tendremos una charla diferente en este debate jurídico. Maestro, bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Es un verdadero placer estar acá con ustedes, con la audiencia de TV 67. Sé que lo están viendo a nivel nacional y también pienso que están incidiendo a nivel internacional. Bueno, es un verdadero placer estar aquí contigo. Jaime, ¿cómo va el país? El gobierno del señor presidente Nayib Bukele ha cerrado su 9º mes de mandato de gestión constitucional. ¿Cuál es tu valoración de la parte primeramente política? ¿Cómo va el país? ¿Cómo está el rumbo? ¿Cómo vas observando ya 7 meses del año pasado más 2 completos de este año? Pues sinceramente dan ya una idea de cómo va el gobierno. Bueno, yo creo que al inicio tuvo un buen arranque, digamos, conectó muy bien con la población e incidió muchísimo en el tema de seguridad pública por medio del Plan Control Territorial, y creo que ese fue como el mayor laurel que el señor presidente logró desarrollar en el año 2019 y pues bueno, ya continúa en el año 2020. Pero a medida que iban pasando los días y los meses, digamos, la comunicación del presidente con el resto de partidos políticos y con el resto de homólogos de él en términos políticos y de consensos, pues se vino debilitando justamente por el discurso que ha venido manejando y ha venido incrementando dentro de las redes sociales. Creo que ese lenguaje, o más bien ese medio de comunicación, más las palabras que se utilizan, en lugar de construir una unidad nacional o en lugar de construir, digamos, apoyos hacia el futuro para poder construir la paz que tanto necesitamos en El Salvador, no le hacen bien al país, porque se está derribando el puente por el cual todos tenemos que pasar, ¿verdad?, que es el puente del consenso, el puente del perdón, el puente de la reconciliación. Pero si eso no existe, es bien difícil. Y lo que terminó de catapultar, digamos, el esquema, digamos, comunicacional y de acciones del presidente fue justamente la acción que se realizó el 9 de febrero. Entonces, esto al final trajo descontentos, lo podemos ver en las encuestas. Aunque él mantiene su popularidad, ha bajado, ha tenido un leve descenso, él como persona. Sin embargo, cuando te vas a las encuestas y comienzan a preguntarles qué opinan de los hechos del 9F, solo el 17% dice que fue correcto, que estaba bien, que no fue malo. Un 26% dice, no, eso no fue bueno, eso fue malo. Y hay otro porcentaje bien alto, que es como un 40%, que dice que está ahí como un espectro que o no sabe o no aprueba la situación. Entonces yo creo que esas son las lecturas que la presidencia tiene que hacer. Es importante la mesura para poder gobernar, es importante la construcción de puentes y es importante que no cerremos los espacios de diálogo y de negociación, cosa que no ha habido en este gobierno.
y eso sí es crítico para la gobernabilidad. Jaime, en cuanto a los principales logros en estos 9 meses del presidente Bukele, ¿cuál es tu balance? Mi balance sería el 3.8 de asesinatos diarios, que tiene que ver con la reducción de personas que están siendo asesinadas en el país. Tú, experto en seguridad, sabes que desde los acuerdos de paz nunca se había logrado un descenso tan bajo como este, y por otro lado sostenerlo en el tiempo. Ahora, lo que debemos de ver de fondo es qué es lo que lo está provocando. ¿Será el plan control territorial o serán otros factores que están incidiendo? Es lo que debemos de analizar como población, más allá de un plan control territorial. Y todos estos factores al final tienen que sumarse, y al sumarse te tiene que dar una ecuación de qué es lo que te está provocando esos descensos. Todos sabemos que dentro de las exigencias o los dineros que ha estado viniendo a pedir el presidente a la Asamblea Legislativa constantemente, creo que hasta el momento, en tan corto tiempo, nunca un gobierno había tenido tantos recursos en seguridad. A esto le sumas el impuesto del CES, que son 207 millones de dólares. Él heredó un presupuesto como de 240 millones para ejecutarse en seguridad, porque entra justamente el 1 de junio. Luego pide un refuerzo de 5 millones para uniformes. Eso está perfecto, creo que no debería de haber oposición en eso. Luego pide una aprobación de 91 millones de dólares, digamos, la Asamblea se lo aprobó, pero tengo entendido que el presidente todavía no ha ratificado ese préstamo, es decir, está en su escritorio, no en el escritorio de la Asamblea Legislativa. Luego pidió otro reorientación de fondos de 21 millones de dólares que al parecer se habían tomado de las pensiones. Y luego la piedra en el zapato, que fueron los 109 millones de dólares. De manera que el gobierno ha tenido recursos para poderlos ejecutar. Ahora, ¿cómo se ejecutan? Es la situación que a mí en lo particular le doy el beneficio de la duda, pero quiero ver más detalle, quiero ver cómo se está gastando el dinero, quiero ver en qué se está destinando, cuáles los índices que vas después a vincular para poder hacer un análisis y una estadística más clara de cómo está llegando el dinero a las comunidades. Por otro lado, tenés a un director de la reconstrucción del tejido social, que además que está siendo señalado por haber pactado con las pandillas, pues también se le habían asignado como 3.5 millones de dólares que no querían dar explicación cómo los están gastando en las comunidades. Es decir, que aunque el descenso es positivo, y hay que apoyarlo, y hay que seguir apoyando, y todo proyecto legal que vaya vinculado a la reducción de muertos, hay que apoyarlo. Ahora, no debería haber molestia del presidente ni de su gabinete por las interpelaciones que les estén preguntando cómo gastan el dinero, qué es lo que están haciendo, qué tipo de actividades están ejecutando, cómo las están ejecutando, y al final deme un listado de cómo va a gastar el dinero. Eso no debería haber molestia, porque al buen pagador no le duele dar en prenda. ¿A quién entonces no le gusta dar cuentas? Aquel que no le gusta, aquel que no está haciendo las cosas bien o no está gastando bien el dinero. Que digamos ese es tu primer balance. Mi primer balance. Das el beneficio de la confianza al plan control territorial. ¿Qué otro logro o avance has visto en estos 9 meses? Bueno, al inicio pues creo que fue muy positivo la consolidación de las relaciones comerciales con los Estados Unidos, que creo que era una piedra muy fuerte que teníamos, que no nos permitía avanzar, dado que no podés estar enojado con tu principal socio comercial, sobre todo porque hay más de 2 millones de salvadoreños en los Estados Unidos, y que esto constituye un 16,3% del Producto Interno Bruto que ingresa a El Salvador. Esto significa que 1/3 de la economía se lo debemos justamente a los salvadoreños en el exterior. Si ellos te están produciendo esa riqueza, lo menos que puedes hacer es tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Número 2, tratar de luchar por los derechos de los salvadoreños en los Estados Unidos, sobre todo aquellos que tienen un estatus ilegítimo o ilegal. Cosa que en los últimos 10 años eso no se dio. El presidente Funes no mejoró las relaciones con Estados Unidos. Al contrario, se fueron deteriorando, pero con el segundo gobierno del FMLN definitivamente colapsó la relación con los Estados Unidos, porque incluso el mismo presidente de la República, el Salvador Sánchez Serén, en una ocasión, en una manifestación, hasta habían quemado una bandera de los Estados Unidos, y con ese famoso eslogan, gringo go home, gringo go home. Entonces, eso no, si vas a necesitar de un país y le estás diciendo eso, no es posible.
Es como que quieras casarte, ¿verdad? Y en lugar de enamorar a la novia con la que quieres casarte, le decís improperio, no se puede. Entonces necesitas consolidar la relación. En eso, el señor presidente ha sido muy acertado. Ahora, lo que tiene que balancear es la relación que va a tener con China, y creo que esa es la otra parte que deberán de resolver o descifrar estratégicamente cuál de las dos relaciones es más conveniente. Pero no se puede estar sirviendo en este caso a dos señores, ¿verdad? O Estados Unidos o China. Yo, en lo particular, me declinaría por Estados Unidos, porque ahí tenemos 2 millones de salvadoreños. En China no. En China tenemos pocos salvadoreños. Además, si haces una relación comercial mucho más amplia y más estratégica con China, lo que va a ocurrir es que vas a quebrar la economía salvadoreña. ¿Por qué? Porque todos los micro y pequeños empresarios que te producen en El Salvador, que tienen cierta mano de obra estándar, de acuerdo a al OIT, y ves que tienen ciertas regulaciones nacionales e internacionales, versus China, que le paga muy bajos salarios a sus empleados, que producen masa, pues evidentemente lo que va a ocurrir es que se van a quebrar muchas compañías salvadoreñas. Yo tengo mi reserva con ese tema, entonces quizás el consejo sería consolidar más las relaciones con los Estados Unidos. El balance de la Asamblea Legislativa durante el 2019, 5 meses con el gobierno anterior y 7 meses más 2 ya del presente año. ¿Cuál es tu balance de la relación entre el órgano legislativo y el ejecutivo? Bueno, El Salvador en su constitución establece que el Estado de El Salvador es democrático, republicano y representativo. Ese es nuestro sistema o forma de gobierno. Significa que eso es ineludible. De modo que el mismo presidente llegó al poder por principios democráticos. Entonces, lo que yo veo en esta relación, en estos dos órganos de Estado, es un choque, un enfrentamiento constante. Claro que deviene de aspectos históricos, y estoy claro que en la Asamblea Legislativa no hay 84 angelitos, pues, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que están ahí deben de haber muchas personas honestas y correctas como diputados, pero también creo que hay picarazos, ¿verdad?, dentro de la Asamblea Legislativa, personas que no tienen escrúpulos, que han drenado los recursos públicos de la Asamblea Legislativa y del Estado mismo. Han habido muchos actos de corrupción históricamente en la Asamblea Legislativa, como aquel diputado que salió de viaje, que lo habían invitado y que investigaron y que al final no había tal viaje, ni devolvió el dinero, ni devolvió los viáticos, ni el pasaje. Luego otro diputado, bueno, tú sabrás, ¿verdad?, cuya esposa tenía una ONG y se le asignaron como $500,000 en recursos del Estado. Eso no puede ser. Y luego vas a investigar las otras ONG vinculadas a la izquierda de la misma manera. Y luego ves cuántos empleados tiene, por ejemplo, cada diputado, parientes, amigos, primos, tíos, bueno, cuántas personas. Entonces eso se volvió, digamos, un hervidero de corrupción. Y esto el presidente lo utilizó muy bien como caldo de cultivo para montarse sobre ello, para decir, ven, ahí están los corruptos, ven, en una plenaria se han gastado 6,000 botellitas de agua, ven, ahí se les paga viáticos, viajes, teléfonos celulares, seguros, 160 galones de combustible, vehículos nuevos. Bueno, sí, es cierto, pero puede ser lo que sea, pero al final son 84 diputados que fueron puestos ahí por el pueblo, y es así como funciona la democracia. Por lo tanto, aunque yo tenga todo eso en contra, el presidente debe de continuar respetando los que son los principios democráticos, la independencia de cada uno de los órganos de Estado. Eso es vital para la coexistencia en los países democráticos. Pero si de entrada, porque hicieron esto, hicieron aquello, vas a tomar la justicia por tu mano, no se puede. Eso se llama anarquía. Lo que necesitas es probar ante un juez que estos diputados no solo son deshonestos, sino que son corruptos, que viven el nepotismo, que trafican con influencias, que drenan los recursos públicos. Si hay pruebas, presentémoslas, porque de Vox Populis nadie se va a la cárcel. Se necesitan pruebas, y que presenten esas pruebas y que puedan procesar a los malos diputados. Ahora, pero también tienen otra oportunidad, y es justamente participar en el 2021
y que si la gente se cansó de todo este tipo de diputados, de Arena, el FMLN, el PCN, el PDC, del CD, todos ellos, y de Gana también, que la gente lo saque. Ahí van a tener la oportunidad en el 2021. Esa es la democracia y hay que respetarla. Y eso es lo que yo no he visto, que la presidencia esté respetando al otro órgano de Estado, cuando los 3 presidentes sentados en su silla tienen el mismo poder. Ninguno es más, ninguno es menos. En cuanto a las encuestas de opinión, nos están mostrando que los partidos tradicionales están oscilando abajo de los 10 puntos en opinión o en intención de voto de los ciudadanos consultados. ¿Crees tú que esta tendencia se mantendrá y estos partidos estarán resignados a entre 3, 5, 7 diputados a lo máximo? Bueno, yo creo que es muy prematuro a estas alturas todavía decir cómo va a quedar la nueva correlación de fuerzas de cara al 2021. Hay mucha distancia todavía, y esto tiene que ver con las decisiones buenas o las malas decisiones que tome el mismo presidente. Porque para lamentación de Nuevas Ideas, es que Nuevas Ideas es lo que es por la figura del presidente. Si le quitas la figura del presidente, Nuevas Ideas colapsa. Lo mismo que sucedió con Gana. Cuando el presidente llega al poder, Gana parte como la primera fuerza política de El Salvador. Cuando le quitas la figura del presidente, Gana ya quedó en las encuestas como en 7º lugar, creo yo, 6º lugar, ¿verdad? Creo que está abajo del FMLN, por ahí creo que anda, 6º lugar. Ahora, entonces, el crecimiento de Gana entonces está vinculado con la popularidad del presidente. Si el presidente se mantiene en esos números de popularidad, evidentemente Nuevas Ideas se va a mantener en ese contexto. Ahora, para dar la sensación que Nuevas Ideas no es lo mismo de siempre, no es más de lo mismo, y que no representa históricamente ese pensamiento del FMLN y Arena que ellos tanto odian, y viendo las elecciones internas que se dieron en Nuevas Ideas el 1 de marzo, donde se eligen al liderazgo nacional, pues a mí me queda la duda si es más de lo mismo o no. ¿Por qué? Porque vimos el tráfico de influencias ahí, vemos la incitación al voto a ciertas personas, vimos que se utilizaron recursos del Estado como hacía Arena y el FMLN en tiempos electorales, utilizando esos recursos del Estado, vehículos, gasolina, tiempo de empleados, jalando gente para que fueran a votar. Eso es corrupción. Y les guste o no les guste a los señores de Nuevas Ideas, esto fue lo que ustedes señalaron. Y ese fue el estándar que pusieron y dijeron, bueno, el país va a salir adelante si devuelven lo robado, el país va a ser diferente, si nosotros no robamos, porque el dinero alcanza cuando el dinero no se roba. Esos fueron los eslogans. Pero hoy vemos, al paso de los días, que aunque el partido se llama Nuevas Ideas, vemos que hay viejas mañas. Y esas viejas mañas están ahí incrustadas. Has visto una gran cantidad de videos que ya circulan en el ciberespacio, donde se ve claramente los actos de corrupción en las votaciones del 1 de marzo, ahí, en Nuevas Ideas. Entonces, si la gente no lo quiere ver, ya va a ser asunto de ellos. Pero aquí nos damos cuenta que está ocurriendo lo mismo que ocurre en otros partidos. ¿Y por qué ocurre? Bueno, porque Nuevas Ideas, no todos, quiero aclararlo, recibió lastre de los demás partidos políticos. Gente que andaba en malos pasos, en corrupción, etcétera, etcétera. Pero también hay buenas personas que están dentro de Nuevas Ideas, que quieren hacer las cosas diferentes. Y aquí creo que está el choque. Así, la valoración política de cómo marcha el país, los 9 meses que se han cerrado del presidente Nayib Bukele, el balance de la Asamblea Legislativa. Al regresar conoceremos la opinión jurídica de El Salvador en este año político de parte del maestro Jaime Ramírez Ortega. Regresamos.
Usted está en sintonía de Canal 67, el canal de las estrellas, y observa la edición del debate jurídico en temas y debates, en esta ocasión con el maestro Jaime Ramírez Ortega. Maestro, en la Asamblea Legislativa hay una serie de eventos en las últimas semanas que generan alguna duda, confusión en los televidentes sobre palabras como interpelación, comisiones especiales, desafueros. Pudiéramos ir ilustrando en este contenido para que cada televidente se forme un criterio propio y tenga los elementos jurídicos constitucionales de cada una de estas etapas. En el caso de la comisión para desaforar al diputado Norman Quijano, ¿qué es lo que podemos esperar en las próximas horas? Bien, muchas gracias. Yo creo que la pregunta está bien adecuada. En el caso del diputado Norman Quijano, todo viene de un testigo criteriado con clave Noé sobre las personas que procesaron el año pasado, que eran alrededor de 425 personas. Increíble, una audiencia maratónica, ¿no? A saber cómo habrán hecho los jueces y los resolutores para poder individualizar tanto individuo en un solo proceso. Pero bien, allí se desfiló varias pruebas. Dentro de las pruebas que desfilaron sobre las acusaciones que se hacían es que una persona llamada o asignado el nombre Noé, pues vinculó al diputado Norman Quijano, al ex ministro de Seguridad Benito Lara creo que es el apellido, y al ministro de Gobernación, ex ministro de Gobernación Valencia, el señor Valencia. Y también creo que mencionó al alcalde de San Salvador, al actual alcalde, y al que ya falleció, el señor Salvador Ruano. Entonces mencionó a este tipo de personas, dijo que se habían sentado con las pandillas, que habían pactado, que les habían ofrecido dinero, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo el juez certificar ese video, lo mandó a la fiscalía y la fiscalía analizó las evidencias de las declaraciones y es a partir de ahí que le toman la declaración directa al testigo para vincular un nuevo caso y abrir un nuevo expediente. Al abrir un nuevo expediente, viene la fiscalía, analiza todos los elementos de convicción y al ver que habían suficientes elementos de convicción, lo que hizo fue, dijo, bueno, vamos a presentar un proceso de desafuero ante la Asamblea Legislativa del diputado Norman Quijano. Y lo presenta. Viene la Asamblea, lo recibe. ¿Cuál es el procedimiento dentro de la Asamblea? Esto es lo más normal del mundo. Cuando en la democracia así es. Cuando un diputado o un funcionario que por constitución se le asigna fuero, como el caso del ministro también de la Fuerza Armada y los ministros, ¿verdad?, que deben de tener fuero constitucional, así se llama. Entonces viene, lo analizaron y dijo la Asamblea, creemos que con la evidencia que ha presentado Fiscalía, pues hay suficientes elementos de convicción para crear una comisión de desafuero. Pero si no hubieran habido elementos de convicción, la Asamblea no puede crear una comisión especial para quitar el fuero a un diputado. Pero como vieron que tienen los suficientes elementos, entonces dijeron hay que crear una comisión y cuando se crea la comisión se nombran los de la directiva de esa comisión y dentro de esa directiva están los que van a fungir y la decisión va a salir de esa comisión. Ahora, ¿quién se nombra? Un fiscal y un defensor. En este caso se nombraron ya todas las personas que van a estar defendiendo al diputado Norman Quijano y los que lo van a estar acusando con los elementos de convicción que presentó Fiscalía. En una eventual resolución que de esa comisión y digo, bueno, después de haber escuchado las partes y haber analizado los elementos que aquí se vertieron, más o menos como un mini tribunal, ¿verdad? No es un tribunal, pero es como un mini tribunal. Después de eso, pues esta comisión considera que existen los elementos suficientes de juicio para que se decrete o que se vote
sobre el desafuero del diputado Norman Quijano. Esa comisión manda eso a Pleno y Pleno decide en votación quitar el desafuero del diputado. Y es así como actúa, y una vez le quiten el desafuero, pues él ya tiene que concurrir a los tribunales como cualquier persona natural a defenderse en un tribunal común. Pero si no se lo quitan, no va a ocurrir nada. ¿El dictamen de esta comisión especial es vinculante o no cuando baja al Pleno? Cuando baja al Pleno no es vinculante. O sea, eso hay que decirlo con claridad. Ven, la comisión dice, creemos que tenemos los elementos de convicción por los cuales se le debe de quitar el desafuero. Por lo tanto, sométase a votación para ello. Entonces, la votación puede ser a favor o en contra, que regularmente la historia nos ha dicho que siempre ha sido en contra. Tú te recuerdas del diputado, del PCN que andaba ebrio en una ocasión y le disparó a un policía. Merino. Ocurrió lo mismo. No le quitaron el fuero. Entonces, históricamente te dice que posiblemente eso no ocurra. En el Pleno lo que juegan son la aritmética legislativa. En el Pleno eso es lo que importa. En la comisión pueden haber elementos de convicción, ¿verdad? Que digan sí, hay suficiente prueba, por lo tanto, recomendamos que se le quite el fuero. Esa va a ser la recomendación. O puede ser que diga no, recomendamos en ese caso, maestro, que no es que la Fiscalía ya no persigue al diputado Norman Quijano, sino que tiene que esperar a que finalice su plazo como legislador. Pero ¿qué sucede? Dentro de lo esperado, el diputado Norman Quijano buscará ganar las internas de su partido y ser candidato para las elecciones del 28 de febrero del 21. ¿Qué pasa si gana? Si es electo nuevamente, no tendrían ni siquiera un día de desafuero, de finalizar su mandato, porque el 30 de abril termina su periodo, pero el 1 de mayo es nombrado en la nueva legislatura en este hipotético caso. Tú tocaste el caso que él gane las internas y corra nuevamente para diputado. Habría que ver si va a ganar también nuevamente en la elección de cara al pueblo, porque el pueblo está un tanto descontento. Pero si gana el 28 de febrero. Pero digamos, si gana, en el escenario que él gane, él no estaría sujeto a ser procesado en los tribunales comunes. ¿Por qué? Porque no queda ni un día en el cual él no tenga fuero. Siempre va a tener fuero. Por lo tanto, ahí se viera en alguna medida, digamos, burlada la ley, ¿verdad? Si es que los elementos son suficientes para poderlo procesar. Ahora, si me pedís mi apreciación con respecto al video, el video es contundente. La prueba que se ha presentado es contundente. O sea, pero sigue siendo el fuero el blindaje que tiene. El blindaje, y por otro lado será el juez quien determine eso. Por otro lado viene otro punto, legal, nada más legal. O sea, vuelvo, insisto, la prueba que yo he visto es contundente. Lo que presentó la Fiscalía es contundente, pero hay un problema, hay un vacío que se dejó. Y no sé si se dejó el vacío justamente para favorecerlo en un eventual caso que le quiten el fuero. Y es que al ventilar esta prueba públicamente en los medios de comunicación, dar el nombre del testigo criteriado, moverse los videos en las redes sociales, el presidente dijo, ahí están los videos, el presidente habló de un video, fue el primero que habló del video, y él no estaba autorizado para hablar de eso. Entonces allí lo que se pierde es la cadena de custodia de la prueba. Esto se conoce como el fruto del árbol envenenado. De manera que cualquier abogado penalista, cuando ya lleven el proceso, va a decir, señor juez, esa prueba está viciada. No cumple lo que dice el artículo 15 del Código Penal, que para que una prueba sea incorporada a un proceso, tuvo que haberse adquirido por medios lícitos. Y esta prueba perdió la licitud desde el momento que se publicó en los medios. Ahí lo puede ganar. Lamentablemente, así está diseñada la norma. Y vuelvo, insisto, si a mí me preguntan, ¿qué le parece a usted la prueba? La prueba a mí me parece contundente, pero no soy yo quien la examino, ni soy yo quien la valoro, va a ser un juez. Pero fue el mismo juez el que permitió el ingreso de todos los periodistas y le puso los monitores y les dijo, tomen los videos. No, lo que hizo el juez nada más fue dar una declaración con respecto a las declaraciones que dio el testigo Noé.
Los videos no sé cómo se habrán filtrado. No, eso él abrió la sala. No sé cómo se habrán filtrado. No, él abrió la sala. Y esto, pues, insisto. El día de la sentencia se abrió a la prensa y fue que lograron captar los videos que hasta ese momento eran ocultos. Sí, pero solo fue una parte. Solo fue una parte. Bueno, pero esa parte, hay una contaminación. Hay una contaminación y luego lo manejas en las redes sociales, ya tenés el nombre del testigo. ¡Wow! O sea, todo esto al final va a tender a favorecer al diputado en un eventual proceso si se presenta a los tribunales comunes. ¿Qué sucede con el proceso de la Fiscalía? Para la Fiscalía General de la República hay un caso jurídico desde el momento que solicita el desafuero. Independientemente del tiempo que el diputado Norman Quijano pueda tener ese blindaje, el plazo jurídico está corriendo para la Fiscalía. Puede haber que el caso cumpla toda la etapa y ya no lo pueda perseguir, o está en descanso el caso. Bueno, ahorita la Fiscalía ha hecho muy bien, ha seguido el procedimiento que la Constitución le manda, de manera que ahí se interrumpe el plazo de la prescripción del delito, por ejemplo, porque ya presentó un requerimiento ante una autoridad, que en este caso es el órgano competente, la Asamblea Legislativa. Desde ahí ya interrumpió el plazo. Ahora, pero no ha presentado en sede judicial. No ha presentado en sede judicial porque no puede, hasta que el procedimiento se agote dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si dice, por ejemplo, Fiscalía, si el delito fuera, digamos, 5 años de cárcel? No lo sé, porque él está pidiendo fraude electoral. Fraude electoral, y no me recuerdo cuál es el otro delito. Asociaciones ilícitas. Asociaciones ilícitas. Entonces, los dos delitos, uno te suma 3 años, creo, y el otro te suma también 3 años, creo, 3 a 5 años. Entonces, pasado 3 años, si viene el fiscal y dice, bueno, hace 3 años dio declaraciones Noé, y 3 años después presenta, o 3 años y medio, 4 años después presenta el requerimiento. Ahí le pueden decir, mire, momento, ahí el caso ya prescribió, la pena mínima es 3 años, por lo tanto ya prescribió, ya no puede. Pero en este caso la Fiscalía creo que ha actuado bien, no ha actuado atrasado, ha actuado bien, no sé si bajo presión, no lo sé, no te podría decir, pero en lo particular creo que la Fiscalía ha hecho un buen papel en ese sentido, y quiero felicitar al doctor Raúl Melara, porque en ese sentido creo que ha actuado oportunamente. Y contigo hemos compartido en otros foros sobre los daños, las implicaciones jurídicas, políticas, sociales de las negociaciones y de los acuerdos con el crimen organizado, conocido como proceso de pacificación, entre comillas, tregua. Han pasado 3 fiscales y es hasta ahora que el doctor Raúl Melara toma esta decisión de poder procesar en los tribunales este tipo de charlas, acuerdos, negociaciones. Creo que es digno también de honrar el trabajo del doctor Melara, porque hay que ponerle paro a este tipo de circunstancias que tanto luto, que tanta sangre, que tanto dolor le han traído a la población. En definitiva es así. Creo que, por ponerte otro caso, procesar a tantos pandilleros, procesar a ciertos políticos de cuello blanco, continuar el proceso del fiscal general anterior, seguir el proceso de Mauricio Funes, ¿verdad? Todo eso son aspectos encomiables que efectivamente la Fiscalía lo está haciendo bien. Para los que tenían dudas, ¿verdad? Porque muchos tenían dudas por la cercanía del señor fiscal con el partido Arena, pero él se ha desmarcado. Lo que yo alcanzo a ver es que él se ha desmarcado completamente y está haciendo un trabajo muy, muy técnico, y eso hay que admirarlo. Yo creo que lo está haciendo muy serio, y por otro lado, lo que me gusta de él es su personalidad. Es un hombre de pocas palabras, no es de tantas chancletas y delantares, sino de pocas palabras y al grano. Yo creo que así debe ser un fiscal, con la seriedad que él tiene. Ahora, muchos tienen dudas, muchos van a criticar su gestión, muchos van a sacar
cosas o van a haber fantasmas donde no lo hay. Eso es normal en una nación. Nadie va a quedar bien con el 100% de la población, ni un presidente, nadie, o sea, ni un fiscal, ni un magistrado, ni un juez, nunca van a quedar bien al 100% con las personas. Eso que quede bien claro. Pero que estén desacreditando, digamos, la personalidad del doctor Melara por situaciones porque este caso sí o este caso no, o lo que le dijo el presidente, que a mí me parece una falta de respeto a las autoridades, que es donde le falta mucha mesura al señor presidente y respeto a la institucionalidad que debe de tenerla, así como él pide que le respeten a él debe de respetar las demás instituciones del Estado. Bueno, dijo el señor fiscal, hemos abierto un expediente con respecto a los sucesos del 9F. Y luego escribió un Twitter el presidente. Sí, como ya se resolvieron todos los tantos homicidios diarios, como ya se resolvieron los desaparecidos, como ya se resolvió todo, hoy tienen tiempo para también investigar esto. O sea, siento que eso no abona a la construcción del país, sino que el país se polariza aún más. Y el presidente por constitución, artículo 168 de la constitución, numeral 3, es el primer obligado a llamar la paz social en El Salvador. La armonía la tiene que procurar el presidente. Pero si desde casa presidencial se están escribiendo este tipo de cosas, estamos sembrando odio, estamos sembrando división, estamos montándonos siempre sobre el odio de los partidos políticos, el odio al corrupto, está bien, pero dejemos que las instituciones funcionen. Pero si sobre eso seguimos sembrando, va a llegar un momento que te van a matar en la calle por tu opinión política. Y eso no se puede. En una democracia no, eso no se puede permitir. No sé si a ti te ha pasado que alguien te ha insultado en la calle por tu opinión política. A mí ya lo han hecho. O sea, te insultan en las redes sociales y también te insultan en la calle. No es posible. Aquí el problema es que se ha vendido algo perverso y diabólico, que es así. O están conmigo o están contra de mí. El país de los buenos, el país de los malos, el país de los corruptos y el país de los no corruptos. El país de los que están con el presidente y el país de los que no están con el presidente. No, no es así, señores. Todos somos salvadoreños. Por lo tanto, yo puedo hoy asentir con el presidente sobre una política que esté dando, como el día de mañana puedo disentir con él. Y esa es la democracia. Tenemos que respetar esa parte. Pero si te quieren imponer las ideas y que te quieren obligar a pensar como ellos piensan, desde ahí yo estoy viendo una estrategia comunicacional maquiavélica que puede llegar a destruir este país y que lo está conduciendo por el odio y la división. Y eso no es bueno. Así, la ampliación y la suficiente agotamiento de las causales para el desafuero, la comisión especial que se ha conformado en la Asamblea Legislativa para buscar esta posibilidad, el requerimiento fiscal contra el doctor Norman Quijano. Así que quedamos ilustrados que el dictamen de la comisión especial no es vinculante al momento de bajar al Pleno. Al regresar, ampliaremos más sobre el debate jurídico semanal. Estamos en el debate jurídico semanal. Agradecemos a Radio Litoral en el 92.5 del FM en la zona oriental que retransmite esta señal a través de sus multiplataformas de redes sociales y a través del FM. Maestro, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo ha visto su actuación en las últimas resoluciones y sentencias que han sido de conocimiento público? Bueno, si hablamos en términos políticos, estratégico. Si hablamos en términos jurídicos, tardío y mal. Ahora, en términos políticos, pues hace una lectura de esta manera. Presentan un proceso ante la Sala de lo Constitucional con respecto al llamado a la insurrección que está haciendo el presidente y con respecto a la convocatoria del artículo 167, numeral 7 de la Constitución,
donde el presidente de la República, por medio del Consejo de Ministros, convoca extraordinariamente a la Asamblea Legislativa y un grupo de ciudadanos se unen y presentan un proceso en contra de esa petición que está haciendo el presidente. Y dice, bueno, la sala, analicemos políticamente el costo si saco hoy sábado una resolución. Y si saco una resolución hoy sábado, es capaz que este pueblo nos viene a quemar aquí, ¿verdad? Si le prohibimos al presidente que haga eso. Mejor ahí dejemos lo que suceda, lo que va a suceder, y pronunciémonos hasta el lunes. Y eso fue lo que ocurrió. Se pronunciaron hacia el lunes, hasta el día lunes, después del 9F, que fue el 10 de febrero, que ellos se pronunciaron. ¿Y cuál fue el pronunciamiento? Bien interesante. Ahí esto es lo jurídico, esto sí es lo que me interesa. Prohíbase al presidente usar a la Fuerza Armada en cuestiones diferentes a los señalados por la Constitución, es decir, en aspectos políticos. Clarísimo. El presidente no puede usar a la Fuerza Armada para decirle, vengan, ayúdenme porque hay una especie de insurrección que yo convoqué por medio de Twitter, que tampoco el presidente puede convocar a una insurrección. Eso es ilegítimo, ¿verdad? En ningún Estado de Derecho se da eso. La Constitución no habilita al presidente a que llame a la insurrección, pero el pueblo sí puede ir a la insurrección contra un presidente, porque ese es un derecho del pueblo y no de un funcionario público. Que quede esto bien claro. Por otro lado, el ejército lo acompaña en este tema, pero el acto es netamente político, no es institucional, porque ahí, si te das cuenta, no era un aspecto netamente institucional, no lo era. Era un evento político donde se había convocado al pueblo para la insurrección, y ahí estaba la Fuerza Armada. Entonces viene la Sala de lo Constitucional y dice, bueno, ordénesele al presidente no utilizar a la Fuerza Armada en aspectos aquellos diferentes a los señalados por la Constitución. Interesante. Otro aspecto que le dice es que espere la resolución con respecto a la convocatoria que él hizo. Pero al analizar esto de fondo nos damos cuenta que lo que debe de premiar aquí es la mesura, y no ha habido. Si bien es cierto, el artículo 167 de la Constitución te dice que el Consejo de Ministros puede convocar, pero este es en una sesión extraordinaria. Y la sesión extraordinaria, lo que te quiere decir el legislador, o la intención del legislador cuando crearon ese artículo 67, allá en 1983 con las cintas magnetofónicas, es todo aquello extraordinario que no previó la Constitución. ¿Y qué es lo que no previó la Constitución? Un aluvión, un terremoto, un maremoto, una catástrofe, un desastre natural. Eso es lo que no te prevé la Constitución. Pero el préstamo por el cual el presidente convocó, eso sí ya está establecido en la Constitución, está en el 148 de la Constitución. Allí dice cuál debe de ser el procedimiento del préstamo. Ya está previsto, de manera que él no podía convocar sobre algo que ya está previsto. Por otro lado, el interés debe ser de la República y no de un órgano de Estado. Y la República lo componen los tres órganos de Estado: legislativo, judicial y ejecutivo. Esos tres hacen la República. Pero lo que él estaba pidiendo era un interés del órgano ejecutivo. Ahora, habría que hacer un análisis más amplio, y tuvo que haberlo hecho el presidente con su equipo de juristas, que creo que los tiene, explicando por qué era un interés de la República. Si él lo lograba conectar, cabía la posibilidad de pedirlo, pero en este caso no lo conectaron. Entonces creo que, aunque fue tardía la resolución de la Sala de lo Constitucional, creo que fue prudente. ¿Tuvieron algún mal cálculo político los integrantes de la sala? ¿Nunca imaginaron lo que iba a suceder ese domingo, Jaime? Yo pienso que sí, tuvieron un mal cálculo y eso fue lo que los llevó a tomar una decisión tardía, pero fue estratégica políticamente porque no querían echarse tampoco a todas esas personas que están a favor del presidente, que hoy ya no puedes decir nada porque casi te matan, ¿verdad? Te persiguen por todos lados. Te escriben cosas, te cierran cuentas, te denuncian, bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, aquí libertad de expresión casi ya no hay, ¿verdad? En cuanto a la ley de la reconciliación, conocimos hace pocos días
la Asamblea Legislativa, ante los incumplimientos de plazo, emite una ley que ha sido duramente criticada por diferentes organismos de derechos humanos, de víctimas principalmente, y luego de 3 años de esta sentencia, nuevamente nos encontramos como al inicio. Bueno, definitivamente es así. Ahora, quizás quisiera poner, como ya es el último bloque, en contexto este tema. Ahora, ¿qué es lo que aspira la gente? Justicia. Eso no se va a dar. O sea, partamos de ahí, vean. No hay justicia para los 80,000 muertos. Yo perdí parientes en la guerra, por la guerrilla. ¿Yo quiero justicia sobre eso? No, porque no es posible que se dé la justicia. Porque yo no sé quién fue, ni sabemos quiénes fueron, ni sabemos dónde están enterrados. Lo que hemos de hacer nada más es perdonar para que eso quede ahí enterrado, como haya sido. Así que justicia para las 80,000 víctimas no va a haber. Es una figura ilusoria que están queriendo pretender vender y decir, no, si no hay justicia, no hay reconciliación. No, yo creo que es al revés. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Porque el perdón debe ser más grande que la venganza y el amor más grande que el odio. Cosa que no quiere practicar el salvadoreño. Pero entonces, para eso necesitas la verdad. Por supuesto. Eso lo enseñó nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que el perdón debe ser más grande que la venganza y el amor más grande que el odio. Ahora, sí necesitas conocer la verdad, pero si ni siquiera esos elementos mínimos recoge la ley o no responde al pensamiento justicia restaurativa, justicia restaurativa, verdad, justicia y reparación del daño. Justicia no creo que se dé. Verdad, sí, pero no está recogida en esa ley. Reparación del daño, ¿quién lo va a reparar? El Estado. No, el Estado no es culpable de eso. Quienes son los culpables son los que cometieron los delitos. Por lo tanto, son ellos los que tienen que pagarle a las víctimas la reparación de ese daño en términos económicos. Ahora, reparar el daño no implica traer a la persona a la vida después que la mató. Eso no se puede. Por eso te digo, la justicia no se va a lograr. Tal vez un resarcimiento económico, ¿verdad? Decir, mire, le indemnizo con 2,000, 3,000 o 30,000 o 40,000 dólares por la muerte de su pariente. Pero eso lo debería pagar quien lo asesinó. Casos emblemáticos, por supuesto, hay que investigarlos. Pero la ley, así como está diseñada, excluye a los actores intelectuales y solo procesa al que jaló el gatillo. Eso tampoco es justicia y tampoco es verdad, porque esto inhibe la posibilidad que las víctimas conozcan al actor intelectual, a su victimario. Y eso no lo recoge la ley. Por lo tanto, desde ahí ya la ley está mal planteada o mal diseñada. Con esos 3 elementos que tú planteas, estarían generadas las condiciones entonces para no cumplir el cuarto. No hay garantía de no repetición. Esto puede volver a suceder. Exactamente, no existe esa garantía. La ley no recoge ese ánimo, no está en ella. Jaime, quiero agradecerte tu participación, el haber aceptado mi invitación y el poder ilustrarnos con esta clase como que estuviéramos en las aulas. Vamos a seguir requiriendo de tus participaciones para que le aportes al país este conocimiento, ese espíritu de la ley, del talento y de todo lo que Dios te ha permitido en formación. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación y un saludo muy cordial a todos los amigos que nos ven en los diferentes puntos del Salvador y fuera del Salvador. Que Dios bendiga a nuestra patria y bendiga a nuestras autoridades. Así la participación del maestro Jaime Ramírez Ortega, abogado y notario de la República. Bendiciones.